¿Qué ocurre cuando un país deja de confiar en la diplomacia y decide llevar su conflicto directamente a los tribunales del otro país? Eso es exactamente lo que acaba de hacer México. Y no estamos hablando de una disputa comercial, ni de un desacuerdo político. Estamos hablando de la muerte de un ciudadano mexicano durante una operación del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Por primera vez, el gobierno mexicano ha decidido ir mucho más allá de las tradicionales notas diplomáticas. Ahora busca que el propio sistema judicial estadounidense investigue lo ocurrido. Y esta decisión podría marcar un antes y un después en la relación entre dos países que comparten una de las fronteras más transitadas del planeta. Porque aquí no solo está en juego un caso individual, también están en juego la cooperación bilateral, la política migratoria, el derecho internacional y la confianza entre dos socios económicos profundamente interconectados. La gran pregunta es, ¿estamos ante un hecho aislado o frente al inicio de una nueva etapa en las relaciones entre México y Estados Unidos? Hoy, en Ajedrez del Capital, analizaremos qué ocurrió realmente, por qué México decidió cambiar de estrategia, cuáles son las implicaciones jurídicas de esta decisión y cómo todo esto podría afectar la política, la economía y la geopolítica de América del Norte. Porque, como veremos a lo largo de este análisis, este caso va mucho más allá de una investigación policial. Comencemos por entender el contexto. Para comprender por qué esta noticia ha generado tanta atención, primero debemos mirar la frontera entre México y Estados Unidos. Con más de 3.100 kilómetros de extensión, se trata de una de las fronteras internacionales más activas del mundo. Cada año, millones de personas la cruzan legalmente para trabajar, estudiar, hacer negocios, realizar compras o visitar a sus familiares. Al mismo tiempo, cientos de miles intentan ingresar de forma irregular, impulsados por razones económicas, la violencia en sus países de origen o simplemente por la búsqueda de mejores oportunidades. Esa realidad ha convertido la inmigración en uno de los temas más sensibles de la política estadounidense. Cada administración ha intentado abordarla de manera diferente. Algunos gobiernos han apostado por reforzar el control fronterizo y endurecer las deportaciones. Otros han tratado de combinar la seguridad con políticas de carácter humanitario. En ese escenario desempeña un papel fundamental el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata de una agencia federal encargada de localizar, detener y deportar a personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Sus defensores sostienen que cumple una función esencial para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Sus críticos, en cambio, cuestionan algunos de sus métodos, especialmente durante operaciones de detención dentro de comunidades residenciales. Y fue precisamente en ese contexto donde ocurrió el episodio que hoy ha provocado una fuerte tensión diplomática. El caso gira en torno a Lorenzo Salgado Ajo, ciudadano mexicano de 61 años, pero existe un detalle que cambia por completo la percepción del caso. Lorenzo no era una persona que acabara de cruzar la frontera. Según la información disponible, llevaba más de 30 años viviendo en Estados Unidos. Trabajaba como jardinero, había creado su propio pequeño negocio, había formado una familia. En otras palabras, había construido prácticamente toda su vida al otro lado de la frontera. Durante una operación del ICE en Houston, Texas, Lorenzo perdió la vida. Y es precisamente a partir de ese momento cuando comienzan las diferencias entre las versiones disponibles. Según la familia, Lorenzo no llegó a identificar a quienes se acercaban a él como agentes federales. Creyó que estaba siendo víctima de un intento de robo. Esa percepción habría provocado una reacción que terminó desencadenando el uso de la fuerza por parte de los agentes. Por el momento, esa es la versión presentada por sus familiares. Por otro lado, las autoridades estadounidenses todavía no han publicado un informe definitivo sobre lo ocurrido. El agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, una medida habitual mientras se desarrollan las investigaciones internas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que recibió toda la documentación relacionada con el caso y anunció que revisará los hechos antes de determinar si corresponde iniciar nuevas actuaciones. Y aquí es donde aparece el elemento más importante de toda esta historia, porque lo que realmente cambia no es únicamente el incidente, lo que cambia es la respuesta del gobierno mexicano. Durante muchos años, cuando un ciudadano mexicano fallecía en circunstancias similares dentro de Estados Unidos, la reacción seguía casi siempre el mismo patrón. Notas diplomáticas, solicitudes oficiales de información, reuniones entre representantes de ambos gobiernos, peticiones de investigación. Es decir, el conflicto permanecía dentro del terreno diplomático. Sin embargo, según explicó el propio gobierno mexicano, esa estrategia ya no resultaba suficiente.
Las autoridades consideran que, en numerosos casos anteriores, las investigaciones no ofrecieron el nivel de transparencia que esperaban, y eso llevó a una decisión sin precedentes. México presentó una denuncia formal dentro del propio sistema judicial estadounidense. Puede parecer un simple cambio de procedimiento, pero desde el punto de vista jurídico y político, la diferencia es enorme. Una nota diplomática constituye una protesta entre gobiernos. No obliga necesariamente a la apertura de un proceso judicial. En cambio, una denuncia presentada ante las instituciones competentes puede activar investigaciones formales dirigidas por fiscales, investigadores e incluso tribunales. Es decir, el asunto deja de ser exclusivamente diplomático y pasa a convertirse en un caso que puede desarrollarse dentro del sistema de justicia de Estados Unidos. Ese cambio eleva considerablemente el nivel de la disputa. Pero la estrategia mexicana no termina ahí. El gobierno también anunció que estudia emprender nuevas acciones legales relacionadas con determinados centros privados de detención migratoria utilizados por las autoridades estadounidenses. Y este tampoco es un debate nuevo. Desde hace años, diversas organizaciones internacionales vienen expresando preocupación por las condiciones existentes en algunos de esos centros. Se han denunciado problemas relacionados con la atención médica, el acceso a servicios básicos, la sobrepoblación y las condiciones ambientales durante los periodos de detención. Es importante hacer una aclaración. La existencia de denuncias no significa automáticamente que todas hayan sido demostradas judicialmente, pero sí refleja una preocupación internacional que lleva años acumulándose. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado en distintas ocasiones investigaciones independientes sobre fallecimientos ocurridos bajo custodia migratoria. Y precisamente por ese motivo, este caso ya no puede analizarse únicamente como un incidente policial. Se ha convertido en un asunto diplomático, jurídico y potencialmente geopolítico. Pero antes de sacar conclusiones, todavía queda una pregunta fundamental por responder. ¿Qué argumentos presentan ambas partes? Porque, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la realidad es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Llegados a este punto, conviene analizar este caso desde una perspectiva mucho más amplia, porque existe una forma muy sencilla de interpretar lo ocurrido. Algunos sostendrán que basta con endurecer el control migratorio. Otros afirmarán que cualquier actuación del ICE constituye automáticamente un abuso. Pero, como suele ocurrir en geopolítica, la realidad raramente es tan simple. Comencemos por la posición del gobierno estadounidense. Desde Washington se argumenta que todo Estado soberano tiene el derecho, y también la obligación, de controlar quién entra y quién permanece dentro de su territorio. Ese principio está reconocido por el derecho internacional y forma parte de la política migratoria de prácticamente todos los países. Además, Estados Unidos enfrenta uno de los mayores desafíos fronterizos del mundo. Cada año se registran millones de cruces legales y al mismo tiempo un importante flujo de inmigración irregular. Gestionar una frontera de esa magnitud exige recursos, tecnología y operaciones permanentes. Las autoridades también sostienen que los agentes federales trabajan con frecuencia en situaciones impredecibles. En muchas ocasiones desconocen cómo reaccionará la persona a la que intentan detener. Y esa incertidumbre, argumentan, obliga a tomar decisiones en cuestión de segundos. Ahora bien, también existe otra perspectiva. Diversas organizaciones de derechos humanos consideran que precisamente por esa complejidad, las operaciones migratorias deben seguir protocolos extremadamente rigurosos, especialmente cuando se realizan en zonas residenciales o cuando las personas abordadas no representan una amenaza inmediata. La familia de Lorenzo sostiene exactamente ese argumento. Afirma que él nunca llegó a identificar a quienes se acercaban como agentes federales. Si esa versión terminara siendo confirmada durante la investigación, surgirían varias preguntas fundamentales. ¿Los agentes estaban claramente identificados? ¿Se siguieron todos los protocolos establecidos para este tipo de operaciones? ¿Existían alternativas antes de recurrir al uso de la fuerza? Por el momento, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva. Y aquí conviene hacer una distinción muy importante. Una cosa son los hechos que ya conocemos. Otra muy distinta son las conclusiones que solo podrán alcanzarse cuando finalicen las investigaciones oficiales. Precisamente esa diferencia es la que permite realizar un análisis serio y evitar caer en interpretaciones precipitadas. Ahora ampliemos aún más la perspectiva. ¿Por qué este caso también interesa a quienes siguen la economía y la geopolítica? Porque México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones económicas más estrechas del planeta. Ambos países están profundamente integrados. Cada día cruzan la frontera miles de camiones transportando automóviles, alimentos,
componentes electrónicos, maquinaria industrial, productos agrícolas y bienes de consumo. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Y México se ha convertido en una pieza clave dentro de la estrategia de nearshoring, mediante la cual numerosas empresas trasladan parte de su producción desde Asia hacia países más cercanos al mercado estadounidense. Este fenómeno ha impulsado importantes inversiones industriales en territorio mexicano durante los últimos años. En otras palabras, la relación entre ambos países va mucho más allá de la política. Existe una enorme interdependencia económica. Por esa razón, cada vez que aparece una tensión diplomática, los mercados también prestan atención. Ahora bien, ¿significa esto que el comercio bilateral corre peligro inmediato? Probablemente no. Los intereses económicos compartidos son demasiado importantes como para verse alterados por un único episodio. Sin embargo, la acumulación de incidentes sí puede deteriorar gradualmente la confianza política entre ambos gobiernos, y esa confianza resulta esencial para negociar asuntos relacionados con inversión, comercio, seguridad fronteriza y cooperación regional. Además, este caso llega en un momento especialmente delicado para la política estadounidense. La inmigración continúa siendo uno de los temas centrales del debate nacional. Cada nuevo incidente fortalece posiciones muy diferentes. Algunos defienden reforzar todavía más el control fronterizo. Otros consideran imprescindible una reforma profunda del sistema migratorio. Mientras tanto, el gobierno mexicano también enfrenta presiones internas. Una parte importante de la opinión pública exige que el Estado proteja activamente a sus ciudadanos, incluso cuando residen en el extranjero. Ese contexto ayuda a entender por qué esta vez la respuesta ha sido diferente. Pero ahora entramos en el terreno del análisis, y es importante dejar muy clara esa diferencia. Aún no conocemos cuál será la conclusión de las investigaciones. Tampoco sabemos si existirán responsabilidades penales o administrativas. Sin embargo, podemos plantear varios escenarios posibles. El primero es que el Departamento de Justicia concluya que la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos. Si eso ocurriera, el impacto jurídico probablemente sería limitado. Aunque el desgaste político entre ambos gobiernos podría mantenerse, existe un segundo escenario: que la investigación detecte fallos en el procedimiento seguido durante la operación. En ese caso, podrían producirse sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales, dependiendo de las pruebas que finalmente aparezcan. También existe una tercera posibilidad: que este episodio impulse una revisión de los protocolos utilizados por el ICE durante operaciones realizadas en áreas residenciales. Si las autoridades consideran que ciertos procedimientos pueden mejorarse para reducir el riesgo de tragedias similares, no sería extraño que se introduzcan nuevas directrices. Y todavía hay un escenario más amplio, quizá el más interesante desde una perspectiva internacional. Si México obtiene resultados positivos mediante esta estrategia judicial, otros gobiernos podrían plantearse seguir un camino parecido cuando ciudadanos de sus países se vean involucrados en incidentes similares dentro de Estados Unidos. Eso no significa que vaya a suceder, pero sí representa una posibilidad que muchos diplomáticos ya observan con atención. Porque, si finalmente se consolida este precedente, podríamos estar asistiendo a una nueva forma de gestionar conflictos internacionales relacionados con los derechos de ciudadanos extranjeros. Y eso tendría implicaciones que irían mucho más allá de la relación entre México y Estados Unidos. Al final, este caso demuestra cómo un único acontecimiento puede trascender el ámbito policial y convertirse en un asunto de derecho internacional, diplomacia y geopolítica. La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió durante aquella operación en Houston. La verdadera cuestión es otra. ¿Estamos presenciando el inicio de una relación más judicializada entre México y Estados Unidos cuando se produzcan incidentes de este tipo? Solo el tiempo permitirá responderla. Y probablemente las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses durante los próximos meses marcarán el camino. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que México actuó correctamente al acudir directamente al sistema judicial estadounidense? ¿O consideras que este tipo de conflictos debería seguir resolviéndose exclusivamente por la vía diplomática? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos y es muy enriquecedor conocer diferentes puntos de vista. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.